noches con todos. Es para mí un honor, un placer estar con ustedes. Quiero agradecer a la directora Chelo Vilasantes, quien ha tenido mucha paciencia para conmigo, mucho apoyo, y es una gran profesional que me está dando la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Y también, por supuesto, a Juan Padilla, que gracias a él y por recomendación de él he podido estar con ustedes, y me presento ante todos ustedes, con todos los colegas que están en el Instituto de México y de otros países de Sudamérica. Mi nombre es Hugo Diego Arias. Soy ante todo una persona que trata de vivir lo más conscientemente posible. He tenido algunas formaciones, tanto en psicología como en coaching. Y bueno, en este momento quiero conversar y compartir con ustedes un tema que en un principio de mi vida, vamos a decir hace unos años, tuvimos la experiencia de poder trabajar en el Amazonas con distintos chamanes, y digamos que quisiera comentarles y compartir con ustedes un poco mi experiencia y un poco el tema en cuestión el día de hoy, que es el chamanismo. Quisiera también agradecerles su atención, y espero que puedan sentirse cómodos con este tipo de información que vamos a tener, y que por favor, en lo posible, en la medida de sus posibilidades, me hagan llegar alguna inquietud o alguna duda. Por supuesto que este es un tema bastante extenso y uno no terminaría nunca de hablar sobre el chamanismo, porque el chamanismo se complementa con muchas más otras ciencias, saberes, tradiciones y artes espirituales. Sin embargo, vamos a tratar de enfocar algunos puntos, digamos, esenciales o básicos, como podríamos decir, para una persona que no tiene ni idea de lo que es el chamanismo, y empezar un poco a dilucidar qué podemos ir trabajando en función de esto en el instituto, en el IPT, y poder obviamente añadir a la canasta más herramientas o más entendimientos que nos puedan llevar a tener una formación más sólida en el campo espiritual, místico y transpersonal. Muy bien. Bueno, como es la vida, ¿no? No sé qué decir. El chamanismo ha sido durante mucho tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad y de las primeras civilizaciones, desde la civilización sumeria, por ejemplo, hemos tenido distintos hallazgos históricos que nos denotan, nos demuestran que existían estos psicopompos, ¿no? Psicopompos, o en algunas culturas se llamaron doctores, en algunas otras se llamaron curanderos, brujos, maestros, y se llegó más o menos desde, podríamos decir, más orientado a esta parte del mundo, desde la parte centroamericana hasta la parte sudamericana, como chamán o shaman. Tenemos hallazgos de los siberianos, tenemos hallazgos de los hinduistas y demás, que nos demuestran de que el ser humano en un principio en su historia pues tenía una necesidad innata, una necesidad subyacente sobre sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir probablemente que por alguna extraña razón todos, a nivel, digamos, humano, hemos tenido ciertas necesidades afectivas, emocionales y obviamente de salud.
Y como el ser humano en su momento no se podía explicar ciertas cosas, pues necesitaba explicárselas a través de sus deidades, a través de la naturaleza, a través de efectos incluso psicoactivos o alteraciones de la conciencia. Una de estas ideas la sostuvo un psiquiatra que escribió mucho sobre este tema, que se llamó Fernando Cabieses, un psiquiatra peruano, que hablaba mucho de la religión de la naturaleza. Hablaba de que los seres humanos siempre hemos tenido esta necesidad de creencia, esta necesidad de sentirse únicos, pero a la vez también sentir que no estamos solos y que definitivamente hay una serie de fenomenologías y situaciones en nuestra vida que no podemos comprender, no podemos entender, digerir, procesar, y finalmente ahí es donde aparecen estos psicopompos, estas personas que ayudan a estas personas que no saben cómo dilucidar su vida, y estas personas les ayudan a poder entender un poco su realidad. Por supuesto, esta realidad se puede entender a través de la salud, se puede entender a través de los estados alterados de conciencia, se puede entender a través de las plantas, ¿no? En el tema amazónico, por ejemplo, se ha manejado mucho el tema de la medicina tradicional amazónica. Así como acá yo les estoy hablando desde la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco queda en el Perú y estamos en la sierra del Perú. Sin embargo, en la gran parte del Amazonas, no solo del Perú, sino de los distintos países que la conforman, se ha demostrado de que ha habido una cantidad enorme de trabajos sistémicos con las plantas. Entonces, tenemos de que la tierra, como se le llama acá, la Pachamama, o el cosmos viviente, o la materia, como querramos llamarlo, son sinónimos, nos ha dado una serie de regalos, ¿no? Y en estos regalos, que podrían ser los regalos de la flora, nos han podido dar de repente una serie de contextos y situaciones que nos pueden ayudar mucho a vivir de una manera diferente. Por supuesto que tenemos en el Amazonas plantas que te pueden ayudar con un dolor de cabeza, que pueden ayudar con mucha eficacia sobre una serie de alergias y sobre una serie de cosas. Es como que las plantas medicinales tienen definitivamente una fuerza. Y bueno, definitivamente si nosotros como profesionales lo vemos en perspectiva, pues las cadenas farmacéuticas en estos momentos son pues probablemente las más millonarias del mundo, y sabemos que la automedicación, por ejemplo, es uno de los terceros o cuartos factores en el mundo de la salud que pueden generar a la larga problemas de cáncer y otros, ¿no? Definitivamente han habido una serie de prostituciones con algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, acá en la sierra, en el arte espiritual andino, que lo hablaremos en otro momento, se ha trabajado mucho las ceremonias con la coca, con las hojas de coca. Pero la prostitución se da en que le sacan el elemento psicoactivo de la coca y por consecuencia se ha producido la cocaína, que es un mal que todos sabemos se da en estos tiempos en el mundo, ¿no? O igual con algunos hongos o con el famoso San Pedro, que es un cactus, que me parece que también en México hay otro tipo de cactus que también se llama peyote. Pues de estos cactus se han sacado pues la mescalina y otros efectos psicoactivos, y se ha creado el éxtasis, y se ha creado las metanfetaminas y una serie de químicos que obviamente le hacen mucho daño a las personas, ¿no? Entonces, esta prostitución, esta falta de comunicación, de conocimiento y de alguna manera de identidad cultural ha hecho de que la gente conozca poco este tipo de plantas y de alguna manera incluso las vea más como una droga
que como una planta que podría curarnos o podría ayudarnos en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, para resumir, el chamanismo es esta especie de, vamos a decirlo, de actitud o condicionamiento personal que uno va a tener en función de su salud con el cosmos, con la naturaleza y seguramente con uno mismo. El chamanismo para mí no se entiende como una doctrina o como una creencia, ya que las distintas culturas han estado viendo el chamanismo de distintas formas y le han empezado a dar cada uno sus propias sutilezas, o vamos a decir, su propio aderezo o sazón para poderlo manejar. Estamos hablando también de que el chamanismo ha sido por mucho tiempo un conocimiento ancestral, o sea, que de alguna manera se ha dado de generación en generación. Sin embargo, también es verdad, porque yo he tenido la oportunidad de vivir y trabajar mucho tiempo en la selva, de que pues lamentablemente no necesariamente todas las personas que trabajan en este campo necesariamente están comprometidas con el fondo trascendente que tiene esta actividad, sino se ha vuelto casi como una cultura de la espiritualidad, como una especie de moda, ¿no? Y que de alguna manera ha ido un poco quitándole un poco de peso y de importancia y de sobre todo respeto a este tipo de actividad que es tan importante y tan trascendente. Nosotros que estamos ahorita en una situación distinta de amplitud, de conocimiento espiritual, trascendente, transpersonal, tenemos que ir viendo este tipo de trabajo como un sistema que nos puede ayudar o puede ser una herramienta que nos puede generar bastantes cambios. Primero en nuestra vida personal, tanto como terapeutas o como maestros, sino también en nuestro campo profesional para poder ayudar a otras personas. Muy bien, algunas creencias para poner en el tapete. Hemos hablado ahora de chamanismo, quisiera ahora hablar de las creencias sobre lo que es chamanismo. Pues hay muchas creencias y muchas de ellas probablemente no necesariamente sean las más correctas o sean las creencias que todos deberíamos de ir manejando, por decirlo de una manera. Por ejemplo, tenemos la creencia de que el chamán es un hombre que tiene que ser un hombre pues dotado de una serie de condiciones místicas y casi sobrenaturales. Bueno, miren, algo de eso hay, pero no es como se pretende entender. Digamos, un chamán puede ser una persona que ha aprendido este arte espiritual de generación en generación. Esto quiere decir que tanto sus abuelos como sus bisabuelos lo practicaban. Y se sabe perfectamente de que una familia numerosa en la selva, no todos tienen esas capacidades o esos dones personales que se necesitan para ser un chamán o para ser un curandero. Hay que también diferenciar la diferencia entre un chamán y un curandero, ¿no? El curandero es una persona que maneja mucho el tema de las plantas, del tema curativo de algunas cosas, incluso algunas cosas que tendrían que ver con brujerías o con temas bastante ocultos, pero no tiene la capacidad de poder trabajar con su propio poder personal y además con los poderes personales que tiene en este caso la selva. Obviamente en libros vamos a encontrar más que la frase poderes personales, seguramente vamos a encontrar más el tema de espíritus de la selva o el espíritu de la madre selva. Sin embargo, hemos ido aprendiendo y conociendo una serie de experiencias que vamos a irlas
comentando poco a poco. Entonces tenemos que en el tema de creencias se escucha mucho de que, por ejemplo, si uno se atiende, por decirlo así, o recurre a un chamán, pues hay una serie de condiciones que uno debe de tener. Pues eso es verdad, en algunos casos. Por ejemplo, un chamán no usa teléfono, es bien complicado encontrarlo en Facebook, pero desde luego que los hay. Entonces, no es un juicio, pero digamos que en mi experiencia personal, he conocido chamanes que vivían en soledad y tenías que viajar por el Amazonas por lo menos 4 horas selva adentro y caminar unas 2 o 3 horas más para encontrar su vivienda, y era un hombre que pues ni siquiera podríamos decir que tenía una tarifa. Esta persona, desde que te veía y conversaba contigo, podía saber muchas cosas que tu ser internamente demandaba en ese momento, ¿no? Entonces ahí uno percibe perfectamente que este señor es una persona que es más un maestro espiritual. Una persona honesta, sencilla, que incluso he tenido la oportunidad de llevar a muchas personas, y habían personas, por ejemplo, que recuerdo mucho un caso de un señor alemán, y el chamán, después de todas las ceremonias que le hizo durante casi una semana, no le cobró un sol. Y bueno, yo le pregunté, hombre, ¿es tu trabajo? Pues ¿por qué no le has pedido dinero? Y él me comentaba, me decía, no, es que este señor tiene una serie de problemas, su hija en Alemania se está muriendo, y hay una serie de cosas personales que yo he visto con él en las que va a necesitar bastantes recursos, y en este momento pues no es el momento, ¿no? También recuerdo que este señor unos años después le mandó un jugoso cheque y con muchos regalos, pero digamos que eso se llama acá en el Ande el AINI, o la reciprocidad, ¿no? Entonces hubo algo recíproco, pero desde el corazón, una vez más. Sin embargo, a veces encontramos, ¿no?, en Facebook, en muchos sitios, incluso cuando uno llega al aeropuerto en Iquitos, en la Amazonía peruana, en el aeropuerto tienes una lista de chamanes empadronados con números de teléfono, correo electrónico, Facebook, fanpage, en fin. Y bueno, digamos, en la experiencia que he tenido, muchos de ellos sí tienen tarifas y quizás son más bien más aprendices que maestros espirituales. Es por eso que si en algún momento de su vida deciden trabajar con una persona así, pues asegúrense de que sea una persona que tenga las capacidades y que tenga el conocimiento y la experiencia necesaria para que esa situación o esa experiencia sea del todo buena y fructífera, sobre todo. Pues vamos a hablar entonces ahora de los distintos caminos que se pueden generar con el chamanismo. Pues a veces es importante resaltar que nosotros nos hemos occidentalizado mucho, y de alguna manera eso también ha generado bastantes alejamientos, por decirlo así, de nuestro aforo personal. Por supuesto que vivimos en un mundo espiritual, pero también material. Entonces, en esa medida nosotros estamos en la obligación personal de trabajar en un equilibrio y no dejar, por supuesto, que nos gane ninguno de estos campos, porque tenemos que volvernos personas integradoras de nuestra propia realidad. Uno de estos casos o de estos usos que tiene el chamanismo son diversos. Tenemos, como les comentaba anteriormente, las plantas. Y es increíble cuando uno puede trabajar con un chamán, porque cuando uno trabaja con estas personas tienen una habilidad natural
y tienen un conocimiento botánico realmente alucinante. Pueden ver una planta y saber exactamente qué planta es y para qué sirve y cómo se usa y en fin. Y si les contara a detalle, es realmente increíble. O sea, es básicamente como si hubieran plantas para casi todo, ¿no? Impotencia sexual, personas que no son fértiles, personas que tienen visión borrosa, tinnitus en el oído, que les falta el apetito, que tienen alergias, que tienen problemas de estómago, colon irritable. O sea, es increíble. Y yo he trabajado con biólogos que se quedaban estupefactos porque decían, es increíble que estas personas que entre comillas no tienen un nivel cultural, digamos, un cartoncito de la universidad, puedan tener este conocimiento tan profundo y sobre todo tan práctico, ¿no? Porque era una cosa así. Bueno, tenemos entonces un tema que es bastante importante resaltar, me parece, y que quizás muchas personas lo conocen, ¿no? Y espero sus comentarios. Y sí, por supuesto, si puedo yo añadir un poquito de lo que he podido vivir, pues enhorabuena. Siempre estamos todos para aprender igual. Entonces vamos a hablar en este momento de lo que es la ayahuasca. La ayahuasca, hay muchos escritos, hay muchos libros, ¿no? Y digamos que es una de las plantas maestras. Por todo lo que he podido corroborar y trabajar y experimentar, por supuesto, digamos que no voy a hablar del peyote, lo hablaremos en otro momento, pero sí quisiera hablar del San Pedro, que es algo que está un poco más cerca a mí por el Ande, y de la ayahuasca, que es un tema que está, digamos, también dentro de mi conocimiento y de mi trabajo, pero diferenciar primeramente eso, ¿no? De que las plantas tienen un sistema bastante particular. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo ir a España y empezar a hablar ruso y pretender que todo el mundo me entienda. Y si yo soy ruso, pues tengo que aprender ciertas palabras en español para poder comunicarme en España. Pues igual, es más o menos así. El San Pedro, este cactus, es una planta originaria sobre todo del norte del Perú, pero que se utiliza tanto en el norte como en la sierra. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que incluso hay un peso un poco más importante en la sierra. Entonces, los efectos psicoactivos y transpersonales van a ser mejor en el lugar de origen de la planta. Si la planta es, por ejemplo, un tema de ayahuasca y que es selvático, pues no va a tener el mismo efecto si tomamos ayahuasca, por ejemplo, aquí en el Cusco, que es sierra y no es selva. Para esto también se hablaría un poco de acá, las personas que me están escuchando y conocen el Perú y conocen el Cusco. Hay muchísimas ofertas que para mi gusto son bastante impropias, por decirlo de una manera, en las que se oferta ayahuasca en Machu Picchu, en el Cusco mismo, o en distintos lugares que son serranos o de la sierra del Perú. Eso es algo que no se puede dar, que por lo general es mucho mejor hacerlo en la selva. ¿Por qué? Porque el espíritu de las plantas, como les decía anteriormente, tiene que estar en concordancia con el lugar de origen de esta planta. Eso es para comenzar. Hablemos entonces, por ejemplo, de la ayahuasca. Hay muchos, y conozco amigos incluso, que hasta tienen la ayahuasca en una botella. Estamos hablando de la ayahuasca como un brebaje, ¿no? La ayahuasca es un brebaje que tiene una serie de plantas más la raíz de la ayahuasca. Entonces estoy hablando de que hay personas que tienen una botella con este brebaje y la ofertan por internet y es más, yo conocí un par de casos de personas que en Europa, por ejemplo, han hecho procesos de ayahuasca y era increíble porque me decían, nos han puesto un CD
nos han puesto unas colchonetas y nos han dado un vasito de ayahuasca y hemos estado ahí. Bueno, si lo manejamos de esa manera, me parece que eso es un viaje quizás bastante interesante para algunos, pero no tiene nada de transpersonal, ni de curativo, ni de sanador. Es más bien un grupo de chicos o de personas que se están tomando algo que los va en algunos casos a poner bien, poner mal, y va a pasar la mareación y ahí se va a perder un poco el valor del que tiene obviamente esta planta, ¿no? ¿Cómo es el proceso para manejar esto? Bueno, es un proceso bastante responsable y sobre todo es un proceso que implica mucho compromiso con las personas, con cada persona, consigo mismo. Entonces, viene una persona y se le hace una entrevista. Voy a comentarles más o menos cómo lo manejé yo, por cómo me lo enseñaron y cómo lo fui un poco perfeccionando y modificando al punto que tuve muy buenos resultados. Sin embargo, pues muchas necesidades y el tiempo hizo de que mi vida diera un vuelco y bueno, fuera por otro camino. Ahora más tarde les explico por qué. Tenemos entonces una entrevista preliminar con una persona. Entonces, tienes personas que te dicen, mira, la semana pasada me he metido unos hongos en Holanda y hace un mes he estado en Brasil y he fumado un cannabis excelente y bueno, ahora me han dicho que acá en Perú el tema es la ayahuasca o el San Pedro, así que eso es lo que quiero. O sea, en otras palabras, yo quiero experimentar, pero de un modo completamente impropio, desproporcionado, irresponsable, y, digamos, faltándole incluso un poco el respeto a estas plantas que sí son sagradas. Y claro, por supuesto que hay muchísima gente que se dedica a eso y que, pues, en la medida de sus posibilidades les irá bien, les irá mal. Pero el sistema en cómo se maneja esto es el siguiente, o sea, como ustedes lo saben mejor que yo, las drogas no son para todos y en estos efectos psicoactivos pues tampoco son para todos. Entonces uno tiene que saber exactamente cuál es el momento indicado para poder manifestar este tipo de necesidad. Yo particularmente en algún momento de mi vida también quise hacerlo y no pude y se pasaban una serie de situaciones y eventos que no me permitían poderlo hacer. Cuando conocí a estos maestros espirituales me enseñaron de que la planta te llama, la planta te acepta y de alguna manera todo confluye para que ese momento se dé. Entonces, si en algún momento ustedes están interesados en algún tipo de estas experiencias, pues no las apuren, no tengan ningún tipo de expectativa respecto a ellas, sino llegará el momento en que sientan un llamado interno y ese será el momento particular para hacerlo. No necesariamente tiene que ser cuando uno tenga un nivel de vida complicado o haya tenido una pérdida importante o tenga un proceso de alcoholismo, de drogadicción, que también en muchos casos ha funcionado para terapias de adicciones a las sustancias. Después de hacer esta entrevista preliminar, donde uno más o menos puede entender hasta qué punto estas personas quieren trabajarlo, respetan la técnica, la práctica, la planta, el concepto y la cosmovisión que tiene todo este sistema, pues seguramente son personas que sí son idóneas para este proceso. La siguiente fase es un poco recabar información sobre el por qué esta persona quiere tener esta experiencia. ¿Cuál ha sido ese llamado espiritual que han sentido para poderlo hacer? No es simplemente un llamado de quiero experimentarlo y ya. Es un llamado muy profundo en el cual uno empieza a sentir de que
va a haber una comunión con esta experiencia. Una vez que se ha podido tomar la decisión en conjunto de que este proceso va, la siguiente etapa es darle a la persona que va a experimentar esto una serie de pautas que son bastante estrictas. Digo bastante estrictas, ¿por qué? Por la experiencia que he tenido en las cuales las personas no han respetado estas normas que tiene la técnica y finalmente han tenido una experiencia desastrosa, traumática e incluso en algunos casos esquizoide, o sea que esta persona se ha quedado un poco pegada en su viaje y tiene que ahora estar tomando antipsicóticos o tiene ahora que seguir en algún tipo de psicoterapias o no han quedado igual. Sus familiares o las personas dicen, algo le pasó, ya no es el mismo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, para evitarnos este tipo de procesos que son bastante fuertes, ¿no? El doctor Cabieses decía, por ejemplo, que cuando uno está en un estado alterado de conciencia, o también se llama mareación, pues uno está en un estado psicótico, ¿no? Está en un estado de, vamos a decir, de alteración muy profunda de la psique. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas pautas que estas personas o los consultantes o los participantes pueden emplear? Bueno, hay algunas que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Si uno va a hacer un proceso de este tipo, pues obviamente tiene que tomarse un tiempito, porque no es que llego un fin de semana y tomo ayahuasca y el lunes me regreso al trabajo. La cosa no va por ahí. Primero tenemos que hacer una purga y una limpieza. La limpieza se entiende como una limpieza desde las toxinas que están en el intestino y en la sangre, hasta una limpieza emocional y espiritual del alma. Se les casi, no me gusta utilizar la palabra prohibición, pero casi está muy en contra de este tratamiento, de este tipo de experiencias, el tomar medicinas. Entonces, si una persona se va a someter a algún tipo de esta experiencia, por lo menos de 3 a 4 semanas antes de hacer este tipo de experiencia, no puede tomar ningún tipo de medicina. Me han preguntado, pero si yo soy paciente cardíaco, o si yo soy una persona que tiene problemas de presión arterial, o si soy una persona que toma diuréticos todos los días, pues lamentablemente los químicos no van con este tema. Lo que se hace en algunos casos que lo hemos hecho es de que se les dan alternativas homeopáticas o, como les decía, en muchas plantas que pueden servir como sustitutos del fármaco durante el proceso previo de la toma de la ayahuasca. El segundo es el tema del sexo. No podemos tener ningún tipo de contaminación.